Ok, fíjense bien. Vamos a empezar. Este, mm, este segundo tema, o este siguiente tema, perdón, se llama Segunda Revolución de la Química. Para este trabajo lo que vamos a hacer es un mapa mental. No vamos a copiar las diapositivas tal cual yo se las presento en esta clase. Esta clase va a ser un apoyo para que ustedes, va a ser un apoyo para que ustedes puedan desarrollar ese mapa mental, ¿sí? Claro que ese mapa mental pues tiene que llevar información de lo que yo les voy a presentar ahorita, información de un video que vamos a ver mañana, este, y el miércoles empezamos a desarrollar lo que es el mapa mental. Ahorita sí pueden ir viendo cómo vamos a hacer la estructura, pueden pegar 2 hojas tamaño carta, pueden hacerlo en una sola hoja o 3 o 4 hojas. El chiste es que al final ustedes tengan un mapa mental que contenga toda la información que vamos viendo y me van a subir una sola foto, ¿ok? Acuérdense que siempre subimos el trabajo de la semana anterior. Ahorita ustedes ahí en su Classroom ya tienen la actividad que se llama biografías científicas, que fue lo que hicimos antes de salir de vacaciones. Más adelante vamos a volver a hacer biografías científicas con estos científicos que se van a ir incorporando en este tema, a partir de este tema. Entonces, pueden ir pensando cómo van a estructurar su mapa mental y luego, ya el miércoles le empiezan a dar la estructura que ustedes quieran. El miércoles y jueves vamos a estar haciendo esa estructura. Quien haya acabado para el jueves su mapa mental, pues ya el viernes no entra a clase. Pero si les faltó algo, si tienen alguna duda, el viernes nos vemos nada más para retroalimentar el mapa mental y que nos quede muy bonito, muy completo, ¿sí? Porque acuérdense que así como está su cuaderno, así es el examen tal cual, ¿sí? Entonces ahorita yo les voy a dar la explicación de lo que yo hice de la segunda revolución de la química para que ustedes vayan tomando nota, vayan viendo qué es lo más importante, qué es lo que les digo yo, este es tema, esta es pregunta de examen y vayan sabiendo que eso que yo les resalto mucho es lo que tiene que ir clarito en el mapa mental, ¿ok? Yo lo acomodé aquí como una línea del tiempo. Ustedes pueden ver aquí el tema, se llama Segunda Revolución de la Química y el tema es el orden en la diversidad de las sustancias, aportaciones de Canízaro y Mendeleev. Ellos son los más importantes de este tema. Hay otros científicos, pero ellos son los más importantes. Dice, aprendizaje esperado. Identifica el análisis y la sistematización de resultados como características del trabajo científico realizado por Canízaro al establecer la distinción entre masas moleculares y masas atómicas. Otro aprendizaje es identifica la importancia de la organización y sistematización de elementos con base en su masa atómica en la tabla periódica de Mendeleev, que lo llevó a la predicción de algunos elementos aún desconocidos. Y tercer aprendizaje esperado es argumenta la importancia y los mecanismos de la comunicación de ideas y productos de la ciencia como una forma de socializar el conocimiento. Eso es lo que vamos a ver en este tema, ¿sí? Bueno, para empezar, en 1803 existían 20 elementos descubiertos. ¿Quiénes eran los científicos más importantes de ese tiempo? Pues Dalton y Bohr. Algunos de esos elementos los descubrieron Dalton y Bohr y otros científicos, ¿sí? Después, en 1829, llega Wolfgang Dobereiner, quien propone su sistema de triadas. Este es lo más importante de él. Dobereiner realiza o crea un sistema para acomodar esos elementos que se llama sistema de triadas. Dice grupo de 13 elementos similares con base en su masa atómica. Por ejemplo, aquí él agrupa el cloro, el calcio y el azufre, porque si se fijan, tienen una masa atómica parecida, ¿sí? El cloro tiene una masa atómica de 35, el calcio de 40 y el azufre de 32. Si se fijan, están cerca una de la otra, por eso se agrupa en triadas. Luego dice el bromo, el estroncio y el selenio, también los agrupa porque su masa atómica es parecida, 79, 87 y 79, o sea, está cerca. Y luego dice el yodo, el bario y el telurio, también los voy a agrupar porque se parece, está cerca una de la otra, ¿sí?
Entonces, Dobereiner propone el sistema de triadas para empezar a acomodar o darle una estructura a la tabla, a los elementos que se conocían hasta ese momento. Luego llega en 1800, bueno, aquí lo puse al revés. Es que aquí no se me hace que esta fecha la tengo mal, pero ahí se las corrijo en la siguiente clase, esta. Alexander Newlands propone la ley de las octavas. Ordena en forma ascendente a la A, o sea, la masa atómica, en 7 columnas y observó que el octavo elemento repetía las propiedades del primero. Fíjense bien, si se fijan, aquí están las columnas, 1, 2, 3, 4, son las 7 columnas, ¿sí? La masa atómica, si se fijan, va aumentando, 6.9, 9, 10, 12, 14, 16, 19, va aumentando, y el octavo elemento, que es el sodio, que va en la primera columna de nuevo, el octavo elemento se parece al primero en sus propiedades, ¿sí? Entonces él empieza a ver esa coincidencia, él empieza a decir, bueno, los acomodo en 7 columnas, pero el octavo elemento repite las mismas propiedades que este. Y a lo mejor en ese tiempo él no se daba cuenta, ¿verdad? Pero también este repetía las mismas propiedades que que este, y así iban coincidiendo sus propiedades químicas y físicas. Y si se fijan, la primera columna es muy parecida a lo que hoy conocemos como la familia 1A, que es hidrógeno, litio, sodio, potasio, y luego aquí continúa rubidio, cesio y francio, ¿sí? Entonces, lo más importante de Alexander Newlands es que propone la ley de las octavas. ¿Qué es lo importante de esta ley? Que el octavo elemento coincidía con las propiedades del primero. ¿Okay? Y esta es la forma, esta es la figura, esto es importante también cómo lo estructuró. Al igual que Dobereiner, cómo estructura su sistema de triadas o cómo lo presenta, ¿sí? Este es el ejemplo. Después, Augusto Kekulé convoca al primer Congreso Científico Internacional. Es lo más importante. Tiene un apellido chistoso, ¿verdad? Kekulé. Augusto Kekulé convoca al primer Congreso Científico Internacional en Alemania, al cual asisten Canizaro y Mendeleev. Ahorita vamos a ver qué hacen Canizaro y Mendeleev en ese congreso o qué hacen después de ese congreso, ¿ok? Luego, hay un científico que ustedes van a ver más a fondo en la preparatoria que se llama Amadeo Avogadro. Él decía, lo que él desarrolló es que dice que volúmenes iguales, déjenme ver quién solicitó entrar. Él dice que volúmenes iguales de diferentes gases en las mismas condiciones de temperatura y presión contienen igual número de moléculas. Este número se llama número de Avogadro y es el que más van a utilizar ustedes en la prepa. Y ese número de Avogadro dice, y por lo tanto se puede determinar la masa atómica de los elementos. Ese descubrimiento, eso que hizo Amadeo Avogadro, lo utiliza Canizaro para desarrollar un método para obtener la masa atómica de los elementos existentes a la fecha. Eso es lo más importante de Canizaro, que desarrolla el método para obtener el valor de A o el valor de la masa atómica de todos los elementos que existían hacia esa fecha. Y eso lo expone en el primer congreso que convoca Augusto Kekulé, ¿ok? Eso es lo que hace Canizaro y que es muy importante, ¿ok? Luego, ¿qué hizo Mendeleev? Dice, impresionado por la aportación de Canizaro, escribe un texto que se llama Principios de la Química, en el cual expone las propiedades y las masas atómicas de 61 elementos encontrados por Canizaro. Fíjense bien, ¿eh? Había 20, ¿se acuerdan? Y Canizaro lo sube a 61 y les calcula su masa atómica. ¿Qué es lo que hace Mendeleev? Pues escribe este libro. Digo, perdón, Canizaro escribe el libro, ¿sí? Expone las propiedades y las masas atómicas de 61 elementos encontrados por él mismo. Y una vez que están ordenados por masa atómica, Mendeleev los agrupa en elementos y filas. Digo, en filas y columnas, perdón.
Agrupa esos elementos en filas y columnas, con base en sus propiedades físicas y químicas, que es lo más importante de él, que deja espacios en blanco. Mendeleev deja espacios en blanco, prediciendo el descubrimiento de nuevos elementos. Él agrupa esos 61 elementos en filas y columnas y luego dice, entre este y este tiene que haber otro elemento. Aquí les voy a compartir otra imagen para que podamos ver cómo es esa tabla de Mendeleev. Miren, aquí la tengo, nada más que aquí la podemos ver rápidamente. Si se fijan, en su libro ustedes tienen esta tabla de Mendeleev, ¿sí? La cual de alguna forma la tienen que dejar plasmada en su mapa mental. Si se fijan, aquí podemos ver las filas, las columnas, ¿sí? Y las filas en las que agrupa Mendeleev. Y si se fijan, hay espacios en blanco y signos de admiración, donde él dice, aquí debe de haber otro elemento, aquí debe de haber otro elemento, porque él ve que una masa atómica se separa mucho de la siguiente, entonces dice, entre estos dos elementos tiene que haber otro elemento. Entonces, eso es lo más importante de Mendeleev, ¿sí? La predicción que hace de los elementos que aún no eran descubiertos. Y el ordenamiento. El ordenamiento de Mendeleev es el que más se parece actualmente a la tabla periódica que hoy tenemos. Es el que más se acercó o del cual partimos más bien para crear esta tabla periódica que hoy conocemos. Y después, en resumen, podemos decir que esta se considera una revolución debido a que, uno, incrementan el número de elementos descubiertos de 20 a 63. Se logra determinar un método para conocer las masas atómicas. Avogadro dijo que diferentes gases en contenedores diferentes, mismo volumen, presión y temperatura, existía la misma cantidad de moléculas. Entonces Canizaro se apoya en lo que dijo Avogadro y empezó a calcular las masas atómicas de los elementos. Otra es que el acomodo de los elementos, en el acomodo de los elementos hubo varios científicos intentando organizar los elementos de acuerdo a las propiedades conocidas y sus masas atómicas. ¿Y qué es lo más importante de Mendeleev? Pues que predice, de acuerdo a grupos y periodos en la tabla, Mendeleev realizó predicciones de elementos que podían existir, que todavía no se descubrían a la fecha, pero él dijo, aquí debe de haber otros elementos, ¿ok? Entonces, con esta clase, el video que vamos a ver mañana, vamos a complementar todo nuestro mapa mental. El chiste es que ustedes desarrollen un mapa mental al cual le tomen la foto y me la suban a Classroom para la siguiente semana, ¿ok? Voy a dejar de compartir y dejar de grabar.